Vladimir Velázquez, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Sigo tus publicaciones en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Creo que le das a la gente un aporte muy valioso, porque tener el referente de la historia, de las fotografías de nuestra Lima, por eso se llama Lima Antigua tu sitio, creo que además la aspiración que tienes de conseguir el espacio cultural, ¿no? El proyecto este de la Casa Cultural, le va a hacer bien a la ciudad. ¿Cómo empieza tu aventura? Bueno, en un principio yo lo que hacía era coleccionar primero historietas o cómics, de tal manera de que siempre han sido antiguos. Me dio por curiosidad averiguar cuál fue el origen de la historieta peruana, de tal manera que empiezo a buscar en revistas antiguas de Lima en qué momento aparecían este tipo de caricaturas o historietas. En ese momento yo encuentro varias y diferentes publicaciones como Perú Ilustrado, Variedades, y es en esta última, claro, que en su primera temporada de 1908 a 1932 encuentro la primera historieta peruana con globos, con los globos de diálogo. Pero no contento con eso, empecé a buscar más en la revista y existía la caricatura política, la fotografía, artículos sobre Lima Antigua, recién, bueno, a principios del siglo XX, imagínate las notas tan interesantes que podrían haber ahí. Es ahí cuando me quedo enganchado de todo este tipo de material y empiezo a la búsqueda de diferentes fotografías. Las fotografías son realmente buenísimas. Ahora me vas a contar cómo las consigues, porque, a ver, Eduardo, por ejemplo, a ver, si logran adivinar de qué estamos hablando, ¿no? Ese lugar, a ver, Vladimir, ¿qué estamos viendo ahí? Es una proyección más o menos si nos ubicamos en la actualidad, desde la Plaza Bolognesi hacia el monumento de la Plaza 2 de Mayo. Es decir, estaríamos viendo la avenida Alfonso Ugarte. Esta es la avenida Alfonso Ugarte, mira. ¿Qué año más o menos? Probablemente sean principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Y algo que me ha llamado la atención, y te lo decía hace un momento, era que antes Lima tenía muchos árboles. Mira, a ver, esta no adivinan cuál es. A ver, o sí. Dinos, Vladimir. Lo que estamos viendo es lo que en la actualidad sería el Paseo de los Héroes Navales, el Paseo de la República. Claro, o sea, acá podría estar el Palacio de Justicia, digamos, ¿no? A ese lado estaría más que todo el Parque Neptuno y Hotel Sheraton, al Centro revés, Cívico. Está al revés, digamos. Sí. O sea, el sur está proyectado hacia acá, ¿no? El sur. Así es. Mira tú, ¿ves? Claro, acá estaría el Sheraton, la Torre de Lima, digamos, Exacto. y acá el Palacio de Justicia. Exacto. ¿Y te sorprende cómo ha cambiado Lima? Así, es decir, muy poca gente se toma el trabajo de hacer estas comparaciones, ¿no? Que gracias a tu página uno puede decir, wow, ¿no? De la ciudad que nos hemos perdido. ¿Cuánto nos hemos perdido? El detalle es que si nos quedamos observando las fotografías antiguas, claro, viene toda esta nostalgia, pero a la vez lo que hago es salir a las calles y buscar esa escena antigua, ubicarme en el sitio exacto y ver de qué manera se ha transformado la ciudad. Entonces nos damos cuenta de que si antes Lima tenía un pequeño grupo de habitantes, ahora al haber más, el crecimiento no ha ido de acuerdo a la madurez misma de cómo trabajar la arquitectura, los espacios públicos, de tal manera que si te preguntas dónde quedaron esas áreas verdes, probablemente han sido reemplazadas por cemento. Claro, y uno dice, ¿dónde quedó esta ciudad, no? Uno ni se imaginan de qué estamos hablando, ¿no? La avenida Arequipa, ¿no? Y al fondo está, esto de aquí, es el Arco Moro, ¿no? Que lo regalaron los españoles en el centenario de la independencia. Ahora uno puede ver una réplica en el Parque de la Amistad. En Surco. Así es. Pero tú sabes que yo tengo una obsesión con ese arco. O sea, ¿sí? Yo digo que ese arco lo debieron reintegrar a la ciudad porque era como la entrada y la salida de la ciudad, ¿no? ¿Te gusta a ti este arco o no?
Por supuesto, y hay espacios que han desaparecido. Algunos dijeron que producto de la expansión de la ciudad es que habría, por ejemplo, que retirar cierto monumento o cierta construcción. Sí. Pero siendo este un obsequio de una nación amiga o hermana, no podríamos destruirlo de esa manera, ¿no? Además, cada ciudad tiene como su ícono, ¿no? El Arco del Triunfo, no sé, ¿no? El obelisco. Y este era un ícono de la ciudad, ¿no? Y ahora estamos viendo construcciones de, bueno, principios del siglo XX, quizás finales del siglo XIX. Imagínate lo que son las edificaciones netamente peruanas, las huacas. Exacto, mira, esto es la Plaza San Martín. Y este sitio, bueno, obviamente ya no existe, ¿no? Pero ¿qué cosa me decías que era? Ahí tenemos 3 construcciones. De izquierda a derecha tenemos el Teatro Colón, en medio el edificio de un comerciante italiano, Pedro Giacoletti, y donde estaría ubicado en la actualidad el Hotel Bolívar, tenemos ahí el Palacio de Cartón, que era un espacio donde se exhibían diferentes tipos de maquinaria industrial, automóviles, prácticamente era un espacio de exhibición. Sí. Buenísimo, buenísimo. Ahora, tenías unas fotografías que me decías eran las más antiguas que tú has podido rescatar. Ahora, yo de verdad valoro mucho esto es un talento, es decir, conseguir estas cosas, esto vale oro. Ni se imaginan de qué estamos hablando. Les doy una pista, ¿sí? Otorongo. ¿Ah? Otorongo. La Plaza Bolívar. ¿De qué año es esto, Vladimir? Esa fotografía aproximadamente es de 1862-63. O sea, gobierno de Castilla. ¡Qué bárbaro! Y lo que estamos viendo pues es una iglesia, antigua iglesia de la Caridad, donde en la actualidad tenemos el Congreso de la República, claro, ahí, ¿correcto? Exactamente. Construido en los años 20, o sea, ha habido un cambio bastante drástico, una evolución en donde de alguna manera han priorizado cierto tipo de intereses. Porque si nosotros vemos que en la actualidad se derrumban casonas antiguas, pues quizá para el centenario de la independencia, como lo fue la Plaza San Martín, teníamos 2 calles repletas de casonas antiguas, ¿no? Como la calle San Cristóbal del Tren y la calle Faltriquera del Diablo, en donde en la actualidad tenemos los 2 portales que rodean el monumento, el portal de Pumacahua y el portal de Cel. Es decir, en esa época también se tumbaban abajo las casas antiguas, pero la palabra patrimonio en sí no existía para ese entonces. Lo que estamos viendo simplemente es un desarrollo arquitectónico de la ciudad, pero sin pensar en todo este legado cultural que estamos perdiendo poco a poco. Es ahí donde el proyecto Lima Antigua ingresa a las redes sociales para que la gente de alguna manera sea consciente de todo el valor y la riqueza que hemos tenido y cómo en este siglo XXI, a puertas de un bicentenario, podemos hacer algo para poder rescatar lo poco que queda. Tú quieres hacer una casa cultural con todo este material maravilloso que logras conseguir además de una forma fantástica. ¿Qué quieres hacer con la casa cultural? Toda esta colección que he ido recolectando, lo que busca no es que duerma en depósitos ni en cajas. Lo que quiero es exhibirla permanentemente en un espacio físico. Es un espacio que, más que museo, que sea una casa cultural que invite a diferentes generaciones, que invite a toda una familia, que invite a universidades, colegios y específicamente a un público objetivo primario, niños y adolescentes, que son quizás los que menos roce con este material puedan tener. Claro, y de alguna manera conectarlos también con lo que ellos están en la actualidad relacionados, que son las redes sociales, los equipos informáticos, y cómo una foto antigua puede llevar al interés de estos jóvenes y adolescentes para poder despertar en ellos el sentido de la cultura, del patrimonio, sobre todo. Gracias, Vladimir. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y para adelante. Así es. Gracias. Gracias.